Esta historia inicia de una forma peculiar, donde nos presentan a la protagonista, cuyo nombre es Yvonne Argentros Anterior, hija menor de la familia de hechicero villana Argentros. También está nuestro protagonista masculino, cuyo nombre es Anguilas Luninas, duque del territorio del norte, y los mismos están teniendo una pequeña cita por lo que supone parecer una, e Yvonne piensa que tiene que calmarse. Pero en ese instante esta llama al duque y le dice que a primera vista lo lamenta, y juntando sus manos, le pregunta si le podría prestar algo de dinero, palabras que crearon un gran silencio en todo el restaurante. Después de esto, la protagonista menciona que no siempre es la heroína en las novelas, y por eso quería ser una villana, porque incluso si se enfrenta a todo tipo de insultos y señalamientos con el dedo, la realidad es que una villana nace con una cuchara de diamantes en la boca. De aquí pasamos a otro lado, donde vemos una chica apretada entre la multitud, gritando que la campana de la bolsa está por delante. También la vemos sentada en su escritorio, mencionando que la vida como un contrato está llena de cláusulas tóxicas. Y un día, en su desesperado afán podemos ver al lindo camioncito ya conocido por todos y todas. Pero aún así, esta misma menciona que no es que vaya a morir en vano. Pero bueno, pasamos a otro lado donde llaman a la princesa Yvonne, la misma que está risueña. Y su criada, un poco preocupada, le pregunta que sí ha perdido el apetito, pero Yvonne dice que no, no es eso. Y se pregunta que cómo no podría gustarle algo tan delicioso, mencionando que como pueden ver terminó viviendo una vida de ensueño y terminó poseyendo el cuerpo de un personaje enfermo y no esperaba que algún día su sueño se hiciera realidad. Pero aún así esta se ve muy feliz, y menciona que es una novela de romance y fantasía, llamada La Luz de Cordelia, y renació como una mujer enferma y débil, siendo la princesa Yvonne, y ella estaba enamorada de Adrián, pero él está comprometido con la reina Cordelia, y con tal de tenerlo ella firmó un pacto con el diablo, e Yvonne, quien era conocida como una de las mejores hechiceras, poseyó el poder demoníaco convirtiéndose en una hechicera de oscuridad, intentando a sí misma matar al protagonista, pero al final, el mismo pacto acabaría con su vida, teniendo uno de los finales más trágicos. Pero esta piensa que ella no permitirá que su vida acabe así. Y aunque Yvonne es una de las villanas más crueles que ha conocido, la envidia y el sentimiento es lo que hace que ella actúe así. Y es la hija menor del duque, y poseen una gran cantidad de propiedades, entre ellas. Las más valiosas son las minas de joyas preciosas que tienen, y son una de las familias más importantes del imperio, y su padre es el fundador de ese imperio, uno de los magos más poderosos. Y esta piensa que su padre es temible, y con una gran estamina, y ella es una villana hermosa con gran habilidad, y esta se recuesta, porque ha de ser esa su vida perfecta. Pero esta menciona que su vida pasada fue triste, y en la guerra se convirtió en una huérfana, viajando a través de Goshen, y fue una serie de interminables noches de trabajo nocturno en el banco, y comparada con esa vida. La vida de Yvonne es demasiado para ella, y se pregunta que qué hará a partir de ahora, y esta se ve animando el final feliz de los personajes principales desde lejos, y piensa que en otras palabras, mientras evita el peligro de protagonistas masculinos y femeninos, Yvonne no se convertirá en una maga negro. Pero en ese instante llaman a la dama, y la criada vuelve a llamar a la princesa. E Yvonne pregunta que qué pasa, y la criada dice que el duque ha llegado, e Yvonne se pone en pie, y pregunta que cómo que el duque, y podemos ver una persona, que dice estar seguro de que tenía libertad condicional, y no ve señal de arrepentimiento en absoluto. Y le pregunta que qué más estará tramando, este es el señor de la familia, Kaiser Argentro, señor de los magos. E Yvonne menciona que antes de que poseyera ese cuerpo, la anterior Yvonne tuvo un accidente muy grande, porque lanzó una bomba al sitio de citas de Nanyeon y Yeoyo, y piensa que no hubo víctimas, pero fue una bomba y esa persona. Pero aún así, le hubiera gustado haber poseído ese cuerpo antes de la bomba, porque tan pronto como despertó le pusieron una libertad condicional. Sin embargo, el tiempo que estuvo encerrada se mantuvo en la cama en esa habitación, y puede comer lo que quiera cuando quiera, y si se quiere acostar solo se acuesta. Y si hay un dios para eso, le pide que por favor lo haga para siempre. Pero se pregunta que si acaso jugó y comió demasiado en la habitación, y esta dice que lo siente, pero aún sigue pensando y reflexionando. Pero su padre le pregunta que si no puede quedarse quieta, y le pide que se prepare. Pero Yvonne se pregunta si acaso está intentando echarle, pero ese instante, el Kaiser pide que le den a Yvonne el papeleo, y esta pregunta que qué dice, pero se ve muy emocionada. Y en ese momento, este hombre dice que él es demasiado blando con la princesa, pero Yvonne se pregunta que si no planean echarle, o que qué es lo que está sucediendo, que qué le harán. Pero este hombre sigue diciendo que es fácil lo que tiene que hacer, porque ella puede hacerse cargo de todo lo relacionado con Marta, y no es nada complicado. Pero Yvonne se pregunta que qué será lo que quieren que haga, que si de verdad le harán trabajar, y en ese instante, le dicen a Yvonne que a partir de ahora trabajará 6 horas al día. Pero esta piensa que solo son 6 horas, y eso no es nada, porque está acostumbrado a trabajar 15 horas al día. Pero su padre dice que le dará una semana, y si no logra hacer un buen trabajo la quitará del registro familiar, y será mejor que no le decepciones. Y en ese instante su padre se va,
e Yvonne piensa saber que ninguna familia es perfecta, pero creyó que al menos en esa historia las cosas serían diferentes, porque al primer día de estar poseída, su hermano le llamó loca y le regañó, y cree que su padre también le odia. Y esta pregunta, que si está contenta de que no le han echado, y en ese instante la criada llama a la princesa, e Yvonne le dice a Carol que quiere dulces, y esta le dice que sí lo preparará ahora mismo. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a este chico, el cual se parece a Anguilas, y alguien le pregunta que si lo está viendo de nuevo, pero este dice que lo sacó porque estaba en el cajón, y podemos ver lo hermoso que es Anguilas. Pero Art dice que dado que no ha habido noticias durante 18 años, eso debe haberse olvidado. Y Águilas dice que a su padre le preocupaba no poder pagar esa deuda hasta el final, e incluso dejó un testamento, diciendo que si se lo pide al final, si lo necesita, será contactado primero desde allí. Pero Art le pide que no sea demasiado consciente, señor Luninas. Pero Anguilas dice bueno, porque no tiene que preocuparse por cosas que ni siquiera han sucedido, por lo que puede decir que no hay ningún contacto real absolutamente. Y Art le pregunta que si no está demasiado confiado, o que si no existe tal cosa como un consentimiento, porque él tiene muy buen sentido del tacto. Y Anguilas dice que no suena como una buena opción, pero le pide que confíe en él. Por otro lado podemos ver al Kaiser, y este pregunta que si Yvonne lo hizo, y este hombre le dice que sí al duque, y la idea es muy buena, pero el duque dice que no lo puede creer, y su ayudante dice que lo hizo de manera puede ver sus principales ventas mensuales de un vistazo, y el método de organización tabular cuadrada es una innovación, y el duque dice que lo es, y su ayudante dice que él sabía que era inteligente desde una temprana edad, y se pregunta que cómo se atreve a volar, porque es increíble de nuevo, pero el duque piensa que es extraño, porque es un tipa que odia el papeleo, y este se queda observando algo, y pide que llamen a la criada personal de Yvonne inmediatamente. En ese instante, podemos ver a la criada decir que conoce al duque, y el duque dice que le llamó porque tiene algo que preguntarle, y le pregunta que si ha notado algo extraño en esa versión recientemente, porque sí es la más cercana. Él entiende que ella debe saberlo. La criada se ve muy nerviosa, y dice que eso también quería decirle al duque. Pero el duque le pregunta que qué está sucediendo, y la criada dice que de hecho ha estado bastante deprimida desde que recibió una amplia libertad condicional, y esto sorprende mucho al duque, que se pregunta que si está triste, y piensa que no importaba cuánto le regañe, porque ella no pestañaba. Y se pregunta que si el tipo pudo lograr eso, y la criada dice que incluso la cantidad de comida se redujo, y solo se come la mitad de la cantidad que solía comer. Y podemos ver al duque más aterrado, pensando que es increíble, porque era una niña que comía 6 comidas al día desde pequeña. Y la criada dice que además lo escuchó de otra criada, porque la princesa dijo que estaba ordenando el escritorio en la oficina. Esto eleva al duque al tope, y le pregunta que qué dice, que cómo puede esa niña cambiar de repentemente, o que por qué razón, y este piensa que fue en el príncipe, obviamente fue por el príncipe, porque dado a que fue pateada abiertamente, se pregunta que cuánto impacto debe ese niño que se respeta a sí mismo, y él ni siquiera sabía eso, así que solo presionó. Y el duque dice que tal vez Yvonne se pregunta que si todavía siente que no ha olvidado al príncipe. Pero podemos ver a la princesa disfrutando de su comida, y mencionando no pensar que usaría sus habilidades de Excel ahí, porque estaba asustada por nada, y pensó que sería un gran problema. Pero ese instante, la criada le dice al duque que eso es lo expresa, y así parece, mientras que Yvonne desea que todos los días sean tan pacífico como ese. Después de esto pasamos a otro lado, y el duque piensa que su querida Yvonne está profundamente enamorada del príncipe Adrián, y ama a un hombre que ni siquiera nota su presencia. Y ella posee una personalidad encantadora y despreocupada, y todos saben que su belleza es inigualable, y es la hija menor de la familia Argentros, quienes son conocidos por ser los mejores hechiceros del imperio. Y este se pregunta que si acaso es que no se da cuenta de lo valiosa que es, porque ella presenció la cita que su alteza tuvo con la princesa ilegítima del reino de Mae. Pero en ese instante va llegando Yvonne, y su padre da un fuerte golpe en una mesa sorprendiendo a su hija, la misma que le pregunta a su excelencia que si ha sucedido algo. Su padre dice que no es nada en particular, y puede tomar asiento. Yvonne dice que sí, pero pregunta que si quizás hubo algún inconveniente con los documentos que presentó, porque realmente se esforzó, y si cometió un error pide disculpas. Esto deja con la boca abierta a su padre, que se pregunta que si acaso se está disculpando, y dice que no es eso, porque lo ha hecho de manera excelente, y tanto él como su asistente quedaron sumamente impresionantes. E Yvonne le pregunta que sí de verdad, y dice que le agradece mucho, mientras que su padre, el duque, piensa que se está riendo la misma niña a quien los elogios nunca le afectaron. Y el Kaiser le dice a su hija que parece que ese día se encuentra de buen ánimo, e Yvonne le pregunta que qué dice, pero se sorprende, y le dice que sí. Y piensa pensar que le llamó para regañarle,
pero supone que no es así, y ésta le da gracias a Dios. Y también dice que no esperaba elogios por parte de su padre, pero el gran duque dice bueno, porque ha estado causando inconvenientes últimamente, e Yvonne dice que es cierto, y asume toda responsabilidad. Cuestión que sorprendió más a su padre, e Yvonne sigue diciendo que está reflexionando profundamente sobre el daño que ha causado a su familia, y continuará disciplinándose en sus aposentos, y se compromete a convertirse en alguien que honre a la familia y sus deberes. Pero su padre dice que no, y le pregunta que por qué se está deprimiendo tanto, pero esto sorprende a Yvonne, que le pregunta que qué dice, y el duque pone su mano en su cara y suspira, porque aunque le reprendió para que reflexionara sobre ella misma siempre pelea, así le incomoda. Y le dice que él ha conseguido una propiedad vacía, así que puede sentirse libre de desahogarse destrozándola. Esto deja incierta a Yvonne, y la criada se ve muy feliz, e Yvonne se pregunta que qué es lo que acaba de escuchar, que si de verdad está bien que la destruya. En ese instante llega el asistente del duque, afirmando que como mencionó el duque, han colocado escudos alrededor de la propiedad, así que puede usar magia e incluso detonar explosivos si lo desea. Y su padre dice que puede dirigirse allá cuando termine con su té, pero Yvonne le pide que espere, y se pregunta que por qué querría destruir una propiedad valiosa, porque ha sido su sueño tener una toda su vida, y además porque está sonriendo así. Y en ese instante, Yvonne dice que ya ha sido reprendida por sus errores, por lo tanto no es necesario que la destruya. Esto enoja a su padre, que le grita a Yvonne, y le pregunta que por qué está actuando de manera tan inusual, y su padre se pone en pie mencionando al príncipe Adrián, y le pregunta a su hija que qué fue lo que le hizo para que esté así. Pero en ese instante alguien le grita al duque y este se calma, y se sorprende porque se dejó llevar por la emoción, y si le asustó le pide disculpa. Pero Yvonne dice que eso fue genial, y está sorprendida, y se pregunta que si acaba de ver magia real, pero su padre le pregunta que qué es lo que le sucede. E Yvonne se pregunta que si ahora está avergonzado, y puede que sea más suave de lo que pensó. Pero el duque le dice que si tiene algún deseo no dude en decírselo, o si desea salir con alguien, puede presentarse a alguien mucho mejor que él. Esto sorprende a Yvonne, que se pregunta que sí lo que quiera, y esta dice que entonces si él le deja, su padre está feliz, y le dice que sí le escucha, mientras que Yvonne piensa querer hacer lo que en su vida pasada no pudo, y esta le dice a su padre que desea estudiar, acción que hizo que él mismo escupa todo el té. Y el duque pregunta que si acaba de decir que quiere estudiar, y su asistente dice que sí eso parece. Después de esto pasamos a un sitio con bastantes libros, donde Yvonne ya está estudiando, y piensa que desde cuando poseyó ese cuerpo no estaba muy al tanto de la situación en ese mundo, y aprovechará esa oportunidad para aprender. Y está feliz de poder concentrarse completamente en sus estudios, y además Yvonne también es una gran hechicera, y eso implica que podrá hacer magia como su padre, y esta se ve fascinada. Pero piensa que por cierto, porque por alguna razón no logra leer lo que dicen los libros de magia, y no es que sea disléxica, pero se pregunta si será porque no es la verdadera Yvonne, pero dice que no tiene que usar magia de inmediato. Pero se pregunta si debería intentar algo, y lo que generalmente se suele gritar en cómics y novelas es. Y en ese instante este extiende su brazo y dice fuego, pero en ese instante alguien le dice a Yvonne que va a entrar, y este mismo se queda en silencio, y le pregunta que qué se supone que esté haciendo, e Yvonne se pregunta que por qué esa persona aparece justo en un momento como ese, y piensa que él es el que antes había llamado a Yvonne perra loca, y es su hermano Barden. Y Barden Argentros es profesor asistente de magia de la Academia de Hechiceros, y es el joven duque. Y en ese instante, Yvonne le pregunta que qué lo lleva a ese lugar, pero su hermano le dice que su tono realmente es inquietante, y primero le preguntan si realmente fue ella quien solucionó esos documentos, e Yvonne dice que sí, así es. Y su hermano le pregunta que por qué de repente está interesada por las artes liberales y los estudios esenciales, e Yvonne dice que es solo porque le interesan. Pero Barden le pregunta que por qué, que si está apuntando hacia un título. Esto sorprende a Yvonne, que le pregunta que cómo que un título, que si ella, y su hermano le dice que sí, para ser la siguiente sucesora, pero Yvonne se enoja y le pide que le escuche, porque lo único que ella quiere es ayudarle a él y a la familia. Su hermano le pregunta que cómo que ayudarle, que si ella, e Yvonne dice que originalmente las batallas con los monstruos solían ocurrir cada 10 años, pero los intervalos se han estado acortando. Y él también participó recientemente en una batalla, y pregunta que si no es así, y su hermano dice que la última gran batalla contra los monstruos ocurrió después de 5 años. E Yvonne dice que así es, y por tanto, la siguiente seguramente será aún más grande, y probablemente suceda en unos 3 años. Esto sorprende a su hermano, el mismo que le dice que bien, entendido, pero le pregunta que cómo llegó a esa conclusión. Yvonne dice bueno, y esta se sorprende, pero dice que estaba estudiando historia hace un rato, y ordenó los grandes eventos por años, y cuando revisó la parte de las batallas contra los monstruos lo supo. Y su hermano sostiene un documento, y piensa que no solo lo descubrió, sino que incluso lo organizó.
y su hermana le dice que apuntando a un título, y le pregunta que cómo puede pensar eso de ella, pero Varden le pregunta, que entonces qué es lo que realmente desea conseguir de eso. Porque no es posible que solamente quiera ayudarle, con su personalidad, e Yvonne piensa que verdaderamente él no confía en ella, pero dice que en realidad ella ha pasado mucho tiempo luchando y ahora quiere vivir pacíficamente ayudándolo a él y a su padre. Y le pregunta a su hermano si puede entender sus sentimientos. Esto deja incierto a Varden, que le pregunta que qué dice, que como que hermano, y nuevamente, Yvonne vuelve a llamarlo hermano. Y podemos ver a Varden pensar que esa perra loca se volvió realmente loca, y piensa que ese maldito príncipe provocó eso. E inmediatamente pasamos a otro lado, y Varden le dice a su padre que Yvonne está actuando extraño. Su padre dice que así es, y le pregunta que si también lo sintió así, y podemos ver a estos. Porque su padre dice que le dijo que era genial, y Varden que a él le llamó hermano. Y Varden dice creer que el rechazo del príncipe le causó un gran daño, y mencionó que había estado luchando hasta ahora, y que quería vivir en paz de ahora en adelante. Ante esto el duque suspira, porque los maestros que le enseñaron ese día le informaron lo mismo, y está bien que sea apasionada, pero sus ojos estaban llenos de locura. Y Varden dice que obviamente no está en su sano juicio en ese momento, y este maldice, preguntando que qué le hizo el príncipe, pero después de esta larga conversación, el duque dice que finalmente se puso a pensar en Yvonne, y planea presentarle a un hombre que sea tan maravilloso que no pueda compararse con el príncipe. Varden pregunta que si un hombre para ella, y el duque pregunta que si no se sentirá mejor si saliera con alguien más guapo que el príncipe. Varden dice que tienes razón, y es preferible eso, a que quiera quedarse atrapada en la mansión, porque Yvonne aún es joven, pero sí sale con alguien. Pero Varden pregunta que si ya decidió a su oponente, e inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien dice que como de costumbre, su intuición falló esa vez también, y podemos ver a Anguilas pedir que prepare todo porque tiene asuntos que atender en la capital. Y esto por la carta que le envió el duque, el cual pide que por favor tenga una audiencia pública con su hija la princesa Yvonne. Y mencionan que hace 18 años el antiguo duque de Yels solía ser una persona terca y llena de orgullo, y su confianza se centraba únicamente en su espada, y se empeñó en la subyugación de monstruos. Sin embargo, se vio sumido en una grave crisis debido a la escasez de caballeros. Y en ese momento crítico, una persona de gran poder pasaba casualmente por la puerta del norte en busca de una medicina para su esposa enferma. Y era el gran hechicero Kaiser Argentros, que más tarde lo asistiría en la subyugación de los monstruos. Y así la familia Yels quedó profundamente endeudada con Argentros. Pero el orgulloso duque, aunque estuviera agradecido, pidió mantener en secreto que había recibido ayuda de un hechicero. Y a cambio, formalizó un juramento en el que se comprometía a cumplir cualquier petición como forma de retribución. Y Anguilas menciona que después de ese día, el juramento olvidado por todos cobra vida en una sola carta. Y podemos ver una persona que le pregunta a Anguilas si de verdad está considerando asistir. Pero Anguilas le pregunta a Art que si no lo ha escuchado, porque la princesa está desconsolada debido a que el príncipe tiene una amante. Pero Art pregunta que cómo puede el duque Argentros considerar el matrimonio para solucionar esa situación, pero Anguilas dice que debe empezar a confeccionar un traje nuevo, y Art le dice que no necesita ver a la princesa por ese motivo, pero Anguilas dice que también sería apropiado llevar un regalo, pero Art le dice a su excelencia que están hablando de la princesa Yvonne, cuya familia son los hechiceros más poderosos, y pregunta que por qué desearía él, pero en ese instante Anguilas llama a Art porque los Yels siempre honran sus compromisos, y han adquirido una gran deuda y es hora de saldarla. Y además no debe olvidar eso, porque es la voluntad de su padre. Y Art pregunta que cómo podría derrotar su terquedad, y dice que enviará una carta anunciando su viaje a la capital, y también organizará una cita en una boutique con anticipación. Y Anguilas dice que se pregunta cuán aterradora es esa princesa malvada. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien dice que ahí está la princesa Yvonne, y lo ha visto y acaban de hacer contacto visual. Ante esto Yvonne se ve un poco preocupada, y las personas dicen que tienen que huir antes de que esa villana les haga daño. E Yvonne piensa que esperaba algo así hasta cierto punto, pero eso es demasiado, y se pregunta que si acaso es un fantasma, y su hermano dice que ella aún provoca temor en todos y su reputación sigue perdurando. Pero Yvonne se pregunta que si como hermano mayor le agrada que su hermana sea tratada de esa manera, pero después de esto pasamos a otro lado, un lugar muy hermoso, situado en el centro de la capital, donde va llegando un hermoso carruaje, el mismo que se detiene. E Yvonne pregunta que si ese es el distrito Naciel, pero su hermano le pregunta que de qué se sorprende, que si se siente extraña porque ha pasado mucho tiempo, e Yvonne piensa no poder creer que ella haya arrojado una bomba en ese lugar, y su hermano le dice que si desea hacer explotar algo solo tiene que decírselo, porque le prestará su artefacto. E Yvonne dice que no es eso, pero se pregunta que qué es lo que están tramando, que por qué le llevaron a ese lugar, pero esta se queda sorprendida observando algo,
y piensa que se debe ser el palacio. Y se ve mucho más impresionante de lo que imaginaba cuando leía la novela. Y en ese instante podemos ver una capa de una persona. Es su padre el cual cubre a su hija, y le dice que en adelante procure no mirar en esa dirección. Esto preocupa un poco a Yvonne, pero su hermano dice que debe estar llena de remordimientos. Pero Yvonne pregunta que por qué lo estaría, y se pregunta que si todavía creen que está enamorada del príncipe. Y esta le pide que le escuchen, porque el príncipe ya no le interesa en lo más mínimo. Su padre dice que supondrá que es así, y su hermano dice que aunque lo finja lo sabe todo, pero Yvonne piensa que está diciendo la verdad. Después de esto pasamos a otro sitio, y le dan la bienvenida al Modor, la mejor boutique del imperio. Y esta persona se ríe y le dice a la princesa que ha pasado mucho tiempo desde su última visita. E Yvonne piensa que la reacción es completamente distinta de cuando ella iba sola antes de apoderarse de ese cuerpo, porque siempre recorría los pasillos sola, y los empleados ni siquiera se acercaban para hablarle, y era catalogada como la princesa solitaria de la familia Argentros. Y ese era el destino lamentable de Yvonne. Esta se queda observando hacia algún lugar, pero le preguntan a la princesa si algo le sucede, pero esta dice que está bien, y el duque pide que rápido traigan las prendas más finas para ella, y Barden le pide que oiga, y no se quede ahí parada, y empiece a elegir. Y la princesa piensa que no puede ser, porque le sacaron a pasear para animarle, y realmente tiene una familia que se preocupa por ella. E inmediatamente Yvonne empezó a probarse todos los vestidos, los mismos se veían bastante hermosos en ella, y esta decía que todo era muy hermoso y no podía decidirse. Y su hermano dice que es cierto, y supera sus expectativas. Y el duque dice que es evidente que es la niña más hermosa del imperio, pero la prota llama a su padre y a su hermano, y esta dice que sí quiere quedarse con eso. Pero Barden le pregunta si desea ver esos zapatos también, y el duque le pregunta que de qué habla, porque no permitirá que tenga eso, comprará todo lo demás, eso no. E Yvonne pregunta que qué dice, y dice que sí entendido, y Barden dice que en realidad ese par de zapato es muy alto, y parece peligroso para que lo use. El duque dice que así es, y podría lesionarse el tobillo, pero ya es hora de irse y visitarán otras tiendas, y los empleados se inclinan y le dan las gracias por su visita. Y Barden le dice a su hermana que tiene que guiarlo a sus lugares favoritos, y esta se ve un poquito preocupada. Pero pasamos a otro lado, donde vemos al duque con un sombrero y dice que eso le quedará bien. También está su hermano, que dice que ese diseño es para ella y tiene que ir a probárselo. E Yvonne está bastante feliz, y su padre y hermano se quedan viéndole. Y en ese momento esta misma dice que lo lamenta, pero su padre pide que no diga eso, y su hermano le dice que tranquila. Y el duque dice que cuando ella sonrió de esa manera le recordó a su madre. E Yvonne le pregunta que como que a su madre, y su padre le dice que sí, porque tiene un gran parecido con ella. Y esto la deja un momento en silencio, pero su hermano dice que bien, y propone que disfruten juntos de un té. Y el duque dice que le parece una excelente idea, y Barden le pregunta que qué opina de la cafetería que está al otro lado de la calle, e Yvonne se pregunta que qué son esos comentarios forzados, y esta piensa que solo necesita volver a casa y descansar. Después de esto pasamos a otro lado, y su padre le pregunta si le gustaron las cosas que eligió, e Yvonne dice que sí, y agradece todos los regalos. Pero como mencionó en ese momento, desea concentrarse en sus estudios en casa para contribuir con ellos, y dado a que no sale mucho planea devolver la mitad de eso. Pero su padre le pregunta que por qué, o que si no tiene a dónde salir, y Barden dice que su padre tiene la intención de presentarle a una buena persona en 3 días, en ese mismo café. Y podemos ver cómo se tornó el ambiente, y la prota se pregunta que si él estaba hablando en serio con lo que dijo la última vez, y el duque dice que ya han hecho los preparativos necesarios, y su hermano dice que la persona que se le presentará es Anguilas Yels, y es el joven duque de la familia Yels, una de las que colaboró en la fundación del imperio, y es un maestro de la espada y el guardián de la Puerta del Norte. Y la prota piensa que ha oído hablar de él, y es un hombre atractivo, amable y talentoso, que hace que todas las doncellas se enamoren precisamente de él. Bueno, al menos es lo que su maestra de baile mencionó. Pero Yvonne pregunta que por qué una persona tan importante desearía pasar tiempo con ella considerando su mala reputación como una mujer malvada. En ese instante su padre se enoja y pregunta que cómo que malvada, que quien se atreva a decir eso de su hija, y su hermano dice que sí, y él también le llamó perra loca, pero en realidad no es tan mala. Y ante esto Yvonne piensa que esas personas parecen estar de su lado, y se siente como si fueran su familia real, y esta se ve muy feliz, pero sin embargo no es la verdadera Yvonne. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien le dice a la princesa que sus regalos están envueltos, y esta le da las gracias, y piensa que su padre se dirigió a la torre de los hechiceros, mientras que Barden tuvo que retirarse repentinamente por motivos de trabajo, y a pesar de sus apretadas agendas ambos encontraron tiempo para ella. Pero un chico le pregunta que si ya terminó, y este al parecer tiene mucho sueño, y la prota se pregunta que si él está bostezando, porque su comportamiento era muy diferente a cuando estaba su padre antes. Y esta tiene una idea,
y se pregunta que qué pasará si le enseña una lección. Y en ese instante Yvonne le pregunta que qué es lo que él tiene en el brazo, y este caballero se sorprende, y le pregunta que dónde, e inmediatamente Yvonne dice que o no, es una avispa y le da con su mano. Y este chico tiene un gran grito, pero Yvonne dice que no parece que le haya picado tan fuerte, y le pregunta que sí le dolió, pero este guardia dice que preferiría que le picara una avispa 1.000.000 de veces, porque su mano es como un arma andante, y ella tiene demasiada fuerza. Pero Yvonne se queda observando sus manos, y se pregunta que cómo que un arma, y esta se ve fascinada, porque si tiene el puño dorado es como un genio. Pero esta se sorprende por algo, y podemos ver algo oscuro en el suelo, e Yvonne se pregunta que qué es eso, y es algo bastante oscuro, algo que está bajo sus pies. Mis amores, recuerden llenar los comentarios de corazones blancos, y cuéntenme qué le pareció la historia.